Pero lo que siempre se me ha hecho interesante y siempre hemos hablado es de, ¿cómo se llama? El de Bob Lazar. Sí. A lo mejor muchas personas en la comunidad latina no saben, pero Bob Lazar, nomás para darles una historia breve, es un, ¿qué fue? Un científico que trabajó, primero estaba, creo que vivía en Nuevo México, primero. Y ahí trabajaba para un laboratorio, que se me olvidó ahorita, pero prácticamente trabajaba en un laboratorio. Él iba al trabajo en un carro que construyó, donde le puso un cohete prácticamente atrás de su carro, ¿verdad? Algo así. Y mucha gente lo conocía en esa área, un área pequeña de Nuevo México. Creo que era Nuevo México, perdón si no fue, ¿verdad? Pero hay que decir Nuevo México por ahorita. Y la gente empezó a tomar nota de que era un científico muy creativo, ¿verdad? Entonces ya lo publicaron hasta en el periódico y ya pasaron unos años, creo, y prácticamente después fue contactado para ir a trabajar a un lugar que fue y vino siendo, a lo que él dice, Área 51 S4. prácticamente, que fue S4, que es un... Área 51, por decir y por explicar un poquito más fácil, es la área grande, por ejemplo, y el S4, S4, viene siendo algo debajo de eso. Ujú. Entonces, cerquitas de ahí, pero hay que decir, por ahí Yeah. trabajó, ¿verdad? Y ahí fue donde, según él dijo que estaban trabajando, él específicamente con su no trabajador, pero con alguien que trabajaba, compañero de trabajo, ellos estaban encargados de tratar de averiguar el tipo de gasolina, por decir, que usaban estos discos, estos discos, y fue cuando dijo que ahí Estados Unidos tenían 9 platillos que a lo que él le dijeron fueron recuperados de forma cuando, ya ves, los arqueólogos, creo, cuando descubren cosas que son como los huesos, dinosaurios y cosas todo. así. Así que estos objetos fueron descubridos así. Es lo que él platicó y es muy interesante su historia, pero es muy interesante saber que quizás todo lo que él ha contado desde el 1989 hasta ahorita, que ya viene siendo 32 años, parece que sí sigue siendo más cierto. Entonces eso es lo más interesante. Y como decimos, sin mucha gente latina quizás no sabe de Bob Lazar, hay mucha información de él en el internet y siempre es bueno, de todos modos, mantenernos informados y ya después formamos nuestras opiniones, si le creemos, si no, ¿verdad? Pero sí es muy interesante. Y lo más interesante que se me hizo de Bob Lazar, y nomás para darle más información de él básicamente, a lo que él ha dicho, él lo contactaron para que trabajara con esos objetos, ¿verdad? Y tenía como dices, tenía su compañera de trabajo para trabajar. Y básicamente lo que él ha dicho que su trabajo era, y él dice que había 9, nomás trabajó en uno. Cuando estaba trabajando en uno, dice que lo que el trabajo era, como ya estaba hecho ese objeto, que como él dice, lo que tenían que hacer, como dicen en inglés, back engineer, que quiere decir, quieren desarmarlo para ver cómo funciona o cómo lo pueden construir de nuevo para que pueda funcionar como está en el último... con materiales que hacen aquí en la Tierra. Ajá. Y ahí fue donde estuvo el problema, porque de lo que él cuenta, aquí no hay ese material no existe. Y ahora hablando específicamente como yo me voy a referir el gas, ¿verdad? El gas de estos objetos, ¿verdad? Ya ves, un carro, ocupa gas para funcionar. Este objeto ocupa un tipo de gas diferente, obviamente, para funcionar. Y lo interesante fue que en ese tiempo él mencionó un elemento que está en la periodic table. En español no sé cómo se dice esa tabla. La tabla periódica, creo. Algo así. De que existe en el mundo de ciencia, ¿verdad? Él estuvo hablando de un elemento, el elemento 115. 115, en 1989. Él habló de este elemento en el 2012, 2013. Unos científicos, creo que en Alemania, quiero decir Alemania, quizás sea otro país, pero finalmente ellos pudieron asegurarse que sí existe este elemento, que es algo muy interesante y que no se puede nomás decir que no es cierto, ¿verdad? La historia, porque cómo él va a saber algo hace 30 años, 20 años, lo que fue,
y luego sale que es cierto 20 años después. Y fue lo que se me hizo más interesante. Y es lo más interesante de esta persona, de Bob Lazar, porque en los 90s, pues como dices, 80s, 90s, él mencionó ese elemento que existía. Y en aquel entonces nadie sabía que existía. No existía en el mundo, por decir. Y todavía no existe, técnicamente todavía no existe. Bueno, sí saben que existe, pero es muy difícil crearlo. En ese tiempo, en el 2012, 2013, nomás lo pudieron creer por unos segundos o menos de un segundo. Pero en el mundo científico, obviamente, aunque sea menos de un segundo, es algo muy importante que hayan hecho. Y con ese elemento lo mencionó hace 30 años y no lo habían incluido en el mundo científico, por decir. Y hasta en el 2012, por ahí, ¿verdad? Fue cuando oficialmente dijeron que ese elemento ya va a estar incluido. Muchas personas han tratado de decir que este señor, Bob Lazar, es un mentiroso, es esto y esto, pero todo lo que ha dicho en aquel entonces te lo platica la misma manera que lo platicó en aquel entonces, lo platica en este momento. Él también en aquel entonces había dicho que en ese entonces para entrar, pues mencionó ese elemento, elemento 115, que existía. Y en aquel entonces también mencionó, si te recuerdas, que existía un aparato para poder entrar a una puerta, te tenían que escanear tu mano o tu dedo, así. Y él lo mencionó en aquel entonces. Pero en ese tiempo no era algo disponible para el resto de compañías, por decir, o algo así. No era algo que se usaba, ¿verdad? Y él lo contó que esta máquina, de lo que él entendió, parecía que medía los huesos, algo así. Las dimensiones de los huesos, algo así que es unique para cada persona, ¿verdad? Que es como nuestra huella, nuestra huella de las manos, ¿verdad? Todas son diferentes. Esto era algo similar y él contó también eso en esos años y hasta finalmente ya se comprobó que sí existía este aparato. Esa tecnología. Y la otra cosa que se me hizo muy interesante de Bob Lazar, obviamente lo que acabo de mencionar, pero cuando él estaba trabajando, cuando él menciona, estaba trabajando con estos objetos, que pues obviamente él lo dice como que son ovnis, ¿verdad? Decía que esos objetos, lo que más se le hizo más interesante, obviamente era la tecnología, porque no sabían cómo funcionaba, porque no ocupaba pues, gas para tratar de moverse y todo. Pero muchas personas, lo que vino pasando, básicamente lo corrieron de ese proyecto porque empezó a hablar mucho. Él dijo que para poder entrar a ese proyecto no tenía nada de privacidad. Que quiere decir que técnicamente tenía que firmar papeles para que lo pudieran escuchar de su teléfono, vigilarlo al 100%. Y ya cuando él se dio cuenta que lo estaban vigilando, él, al parecer, les decía a sus amigos con los que estaba trabajando y como que se estaban dando cuenta. Entonces, en ese proyecto, sus jefes, por decir, como que ya no lo querían ahí y lo empezaron a separar. Y ya fue cuando llevó a sus amigos. Ya después se agarró. Y es como la historia que él cuenta, ¿verdad? Y ojalá ustedes hagan su propia research, ¿verdad? Y busquen estos videos. Él estuvo en un podcast similar al de nosotros, así con Joe Rogan, obviamente muy famoso en inglés, ahí donde explica su historia, pero prácticamente él ya, después que ya parecía que lo estaban alejando del proyecto, fue cuando llevó a todos sus amigos al desierto y él trabajando ahí y haber trabajado ahí, sabía cuándo hacían los tests, el schedule. Sabía el schedule de cuándo iban a hacer estos experimentos de manejar estos objetos. De que alguien se iba a subir, no saben quién se subió, pero él sabía qué día, que era un miércoles. Porque ese día no había tanto tráfico en las carreteras, entonces no era probable que los iban a ver. Entonces él iba a sus amigos y grabaron todo y sí, y ahí fue cuando ya después de 5 veces que fueron con sus amigos, lo agarraron y ya de ahí fue cuando también ya todo se fue. Y lo sacaron. Sí, y eso es lo interesante también. Cómo muchas personas lo tratan de descreditar, decir que no es cierto, es pura mentira y todo eso. Y al fin de cuentas, ¿cómo él iba a saber tantas cosas si es que no trabajaba ahí? ¿Cómo iba a saber tantas cosas? ¿Cómo iba a saber porque le dijo a varios de sus amigos, vamos a esta montaña en Nevada, ¿verdad? Por ahí. Sí, al desierto. Vamos, y porque van a hacer estos tipos de test con estos objetos.
Y dicho hecho, van y los ven y los graban y luego los arrestan a todos. Porque pues, obviamente era un área privada y los arrestaron. Son cosas interesantes que muchos lo han tratado de desacreditar. Y fueron hasta el punto de decir que no tenía nada de educación. Lo borraron completamente, que era una persona que no existía. Y es más porque todo lo que estaba diciendo. Porque técnicamente, si es que sí estaba trabajando ahí, abrió su boca y empezó a hablar demasiado. Y que fue que lo trataron de desacreditar. Y hasta este punto, yo me acuerdo cuando la primera vez lo escuché, yo tenía como unos 9 años. Lo escuché hace, pues ya tiene mucho tiempo. Y parece que es la misma historia que la cuenta. Y ahorita ya está grande el señor. Unos 70 años yo creo va a tener. Pues sí, unos 70 quizás. Yeah, Sí. y fue así. Y la razón que también lo cacharon fue porque... ¿qué fue lo que pasó con la esposa? ¿No te acuerdas que la Pues, esposa pensaba que él andaba con sí, otra? con otra persona, porque para este trabajo él ocupaba irse a medianoche. Le llegaba una llamada a las 11 de la noche, le decían, ve al aeropuerto ahí en Las Vegas, y te vas a ir a trabajar. Y obviamente ya de ahí fue cuando empezó todo. Y es una historia nomás bien interesante que quizás ya viendo este podcast de nosotros, quizás la gente empieza a buscarlo un poquito más. Y como empezamos así esta conversación, es muy interesante que algo así fue incluido en el paquete. Sí. Y obviamente quizás no mucha gente sabe, pero ya veremos estos próximos 3 meses. Yeah. Se les va a acabar el tiempo, los 180 días que tienen. Yeah. Y a ver qué dicen. Pero... Y sí. Es una historia muy interesante. Obviamente nomás les dimos un breve resumen. A lo mejor en otro podcast hablamos más en detalle.